mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí, mi amado, mi amado. Y todo lo que ves lo he preparado para ti. Lo he preparado para ti. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. Yo he preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí, conmigo, mi amado, mi amado. Todo lo que ves lo he preparado para ti, Señor, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí conmigo, mi amado, mi amado. Y todo lo que ves lo he preparado para ti, ¡Wow! Ahí ya empezamos, perdón. Es que miren, me agarraron cantando. Aleluya. Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Qué bueno tenerles por acá. Pastora, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, escuchando que cómo cantas de bonito. Deberías de estar en el coro. Muy buenas tardes, amados. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor porque Él nos permite estar acá nuevamente, ¿verdad? Disfrutando de este tiempo maravilloso. Le damos gracias al Señor, amén, por esa oportunidad. Bienvenidos todos y declaramos que el Señor tiene grandes cosas para nosotros y que el día de hoy el Espíritu de Dios nos va a hacer entender, nos va a ayudar, nos va a ministrar, nos va a abrir el entendimiento para que sepamos qué es la templanza, ¿verdad? Bienvenidos todos, bienvenido pastor, bienvenida Janita, bienvenidos. Gracias a todos los que ya están ahí conectados. Amén. Y los que se están conectando. Tómense un minutito para compartir el programa y que así podamos juntos aprender hoy. Estamos en una serie, hoy estamos ya en el fruto número 9. Wow. Es algo sorprendente cómo hemos venido platicando y cada fruto uno por uno. Dios nos sabe decir de una manera poderosa y hoy estaremos hablando de lo que es el dominio propio, el fruto número 9 en Corintios. En Gálatas, perdón, dije Corintios, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, vamos a estar hablando del fruto del Espíritu Santo que se llama templanza o dominio propio, ¿verdad? Es un fruto súper importante como cada uno de los que hemos venido viendo y ahí vamos a estar analizando entonces hoy el fruto de la templanza. Así que anote, póngase ahí a anotar todos los versículos que vamos a compartir para que lo puedan estar meditando y así poder juntos aprender hoy, ¿verdad? Así que, como les decíamos, vamos a estar hablando sobre el tema del
el dominio propio. Está en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Y la templanza es dominio propio. Templanza es dominio propio. Por eso es de que algunas versiones lo van a encontrar como dominio propio y en otras versiones lo van a encontrar como templanza. Pero es algo bien sorprendente porque me llama la atención que buscándolo en el griego, la palabra ahí para templanza, ya arrancamos, ¿verdad? Amén, Porque amén, si amén. no, no nos Se da nos tiempo. va el tiempo. La palabra ahí en el griego, templanza, es encrateia. Y encrateia quiere decir dominio propio, continencia. Quiere decir autocontrol y quiere decir templado y dueño de sí mismo. Quiere decir templanza. O sea, tiene todas esas acepciones esa palabrita. Templanza, ¿verdad? Encrateia. Y por eso es de que, si ustedes se dan cuenta, la primera acepción es dominio propio. Y luego es continencia. Poder tener continencia, poder autocontrolarse uno, poder ser uno dueño de uno mismo y no que algo lo domine a uno y poder tener esa templanza al final que, como dice acá en el concepto o las diferentes acepciones de la palabra. Ah, qué bonito esto, ¿verdad? Desde el principio, uno cuando lee la palabra solo templanza, pero cuando ya venimos a estas acepciones, qué lindo que nos amplíe el panorama. Y sí, el dominio propio es algo que la verdad necesitamos a través de la palabra aprenderlo para poderlo poner en práctica, porque cuando miramos acá que es continencia, contenerse, muchas veces uno quiere explotar, pero ahí es donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que esté ese dominio propio, esa templanza en nosotros para no explotar, sino contenernos de muchas cosas que a la larga pues miramos y a la larga vamos a estar viendo a través de la palabra, ¿verdad? Cómo nos ayuda a vivir mejor, cómo nos ayuda a disfrutar la vida, el fruto de la templanza o dominio propio, ¿verdad? Exacto. Y autocontrol, eso es grueso, ¿verdad? El poder, muchas veces decimos, que los vicios son estos, pero también muchas veces si no tenemos esa templanza, es como un vicio, es como una adicción que el no poder controlar, el no poder autocontrolarnos, tener el control de nuestro temperamento, ¿verdad? Entonces, qué importante lo que vamos a hablar el día de hoy, como todos los lunes. Ahora martes. lunes a las 6. Ahora es lunes a las 6. Mejor digo, las enseñanzas Sí. pasadas. Ajá. O las pláticas pasadas, ¿verdad? Amén. Para no poner día. Qué bonito, porque esto nos va a ayudar. Yo, la verdad, necesito que el Señor desarrolle este fruto en mi vida para poder vivir de una mejor manera y aprovechar de una mejor manera el tiempo, la vida, a los que están a mi alrededor. No, de hecho, tú decías algo que me llama la atención, que hablabas de vicios y fíjate que hay cosas en la Biblia que prácticamente es como que si no fueran malas y tienes la libertad de hacerlo. Pero uno bien sabe de que si puede empezar a hacer ciertas cosas que tiene la libertad para hacer, puede abrir una puerta para caer en un vicio o algo, y entonces ahí es donde uno tiene que saber de que es mejor tener dominio propio, mejor uno dominarse. Y aunque hayan cosas que tengas la libertad para hacerlas, mejor no las hagas, mejor dominate, mejor controlate para no caer en ese tipo de cosas, o que a la larga se pueden convertir en adicciones, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque la Biblia dice todo me es lícito pero no todo me conviene, todo me es lícito pero no me dejaré dominar, todo me es lícito, pero entonces hay que saber de que nosotros podemos hacerlo todo, Sí. pero sabemos bien qué cosas nos pueden empezar a controlar, y aunque nosotros digamos es que yo lo puedo manejar, yo lo puedo dominar, yo sé hasta dónde puedo llegar y me puedo detener, es necesario que entendamos que necesitamos para eso tener este don de dominio propio. Y incluso este fruto, incluso es mejor al tener este fruto ni siquiera empezar a practicar algo que aunque tengamos la libertad de hacerlo, mejor ni hacerlo, controlarnos, dominarnos para no caer en algún tipo de vicios que pueden a la larga perjudicarnos mucho y sacarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Sí, porque fíjate que a la larga,
cuando nosotros decimos y tal vez caemos en ese error tan grande, ¿verdad? De decir, no, yo lo puedo controlar, yo lo puedo controlar. Muchas veces la carne Sí. vence más que el espíritu, porque para todo, ¿verdad? Lo malo siempre va a ser más fácil, lo malo siempre va a ser más fácil de agarrarlo, pero al final, el final va a ser muerte. Muerte física o muerte espiritual. Entonces, mientras en la misma palabra está, ¿verdad? Que solo hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Entonces, el camino angosto es el poder dominarnos, el poder tener ese autocontrol, el poder controlarnos cuando vamos miramos algo que tal vez nos llama la atención, porque todo pecado llama la atención, es llamativo a nuestra carne, pero cuando estamos en el espíritu, choca con eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros debemos de pedirle al Señor que este fruto sea desarrollado, porque de esa manera vamos a poder, ahí sí que dominarnos, vamos a tener ese dominio de decir, no, ¿sabes qué? No. O nosotros mismos, porque mira, aquí dice, y dueño de sí mismo. Entonces nosotros podemos decir, ¿verdad? No, ¿sabes qué? No lo quiero hacer. Sí, tomar decisiones, ser capaces, ser competentes a través de la ayuda del Espíritu Santo de tomar decisiones y decir no lo hago, no lo tomo, no lo veo, etcétera, no lo practico. ¿Por qué? Porque yo tengo dominio, porque yo tengo templanza, porque yo soy dueño de mí mismo, pero eso es con la ayuda del fruto del Espíritu Santo. Entonces, por eso es bien importante este fruto donde vamos a estar analizando algunos versículos que llaman mucho la atención, pero entendiendo la palabra griega enkrateia, donde es dominio, continencia, autocontrol, templado, dueño de sí mismo y templanza, la palabra que estamos analizando hoy o el fruto del Espíritu que estamos analizando hoy, entonces pasemos a ver algunos versículos y empecemos con este pasaje aquí traía el diccionario de la Real Academia Española, porque me llamó la atención el diccionario de la Real Academia Española porque deduce o traduce o nos da la definición de templanza y dice que ser templado es resistencia. Es autocontrol, dominio propio y seamos dueños de nosotros mismos en las distintas situaciones y circunstancias que se nos presentan diariamente y no nos controle. Aquí me llamó la atención, por eso lo puse con amarillo, y no nos controle nuestros pensamientos y emociones y acciones. Entonces, el dominio propio es tan importante para que no nos controlen nuestros pensamientos, sino que yo pueda dominar mis pensamientos. Imagínate qué tan fuerte es este fruto. Que yo pueda dominar mis emociones y mis acciones, ¿verdad? Entonces, por eso me llamó mucho la atención la definición del diccionario Real Academia Española, donde es algo muy importante que también lo traigamos a colación porque es poder controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, emociones y nuestras acciones para que no nos dejemos ir de una, sino controlémonos, no, esperémonos, no hay que oír las dos versiones. Todo el mundo siempre escucha una versión y ese es el problema y se dejan ir con eso y piensan que es así. No, hay que oír la otra parte, si es que fuera un caso que se necesite ir a otra parte. Tú me entiendes, yo espero que me entiendas, que nos pasa a todos, ¿no? Entonces tenemos que controlar nuestros pensamientos porque a veces un pensamiento nos puede hacer que tomemos acciones erróneas. Nuestros sentimientos nos pueden traicionar y podemos estar nosotros guardando resentimientos. Y esas emociones en nosotros nos pueden hacer que podamos dañar por no controlarnos, por no dominarnos, por no tener dominio propio. Sí, recordate que la misma palabra dice resistir al diablo y él huirá. ¿Verdad? Acá dice resistencia, autocontrol, dominio propio y seamos dueños de nosotros mismos en las distintas situaciones y circunstancias que se nos presentan diariamente. No dice de aquí a no, diariamente, es constante. Wow. Porque también dice, ¿va? Y no nos controlen nuestros pensamientos, porque recordate que el enemigo es así, astuto, ¿verdad? Él no sabe qué estamos pensando, pero sí puede mandar pensamientos. Y claro, todo pensamiento que manda el enemigo no es positivo, es negativo. Él manda pensamientos a nuestra mente y ya de ahí, si nosotros los ejecutamos, ¿verdad? Porque se puede quedar en pensamiento si nosotros tenemos ese autocontrol
y nos resistimos, tenemos dominio propio y solo se queda en pensamiento. Pero si nos salimos, dejamos que no sea desarrollada ese dominio propio, ahí es donde sale y ya se ejecuta la acción. Y siempre hemos dicho, ¿verdad?, de que cuando uno está muchas veces molesto, cuando uno está enojado, cuando uno está pasando por situaciones que a lo mejor se han salido un poquito de control, que es el peor momento para tomar decisiones, como Claro. tú decías, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos pasando por diferentes situaciones, decimos palabras que no controlamos, no tenemos ese autocontrol para poder sacar palabras, y ahí es donde muchas veces, si es algo de parejas, muchas veces herimos, muchas veces incluso hasta se toma la mala decisión de separarse, de decir no, hasta aquí, y después, por no tener ese autocontrol, después tal vez se arrepienten, pero tal vez ya se ha dejado esa herida, se han sacado esas palabras hirientes, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, es algo bien, bien lindo, y acá nos dice este diccionario: y no nos controlen nuestros pensamientos y emociones o acciones. Entonces, muchas veces no solamente se va a quedar en un pensamiento, sino ya pensamientos, emociones y acciones. Porque, Lo ¿verdad? pensás, empezás a generar un tipo de emociones distorsionadas Ajá. por los pensamientos, y actuamos de una manera equívoca porque ya nos dejamos llevar por eso. Es una cadenita, por eso me llamó mucho la atención, el controlar mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. Y ahí es donde queremos enfatizarlo mucho. Amén. Y por eso es de que nos estamos tomando este tiempo, porque es sumamente importante. Porque ¿de qué serviría que yo hablara en lenguas si no puedo controlar y dominar mi lengua y hablo de otras personas, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra el dominio propio, donde vamos nosotros a poner el equilibrio, porque estamos nosotros acá en pan, mosto y aceite Pamdel llevando una escuela los miércoles que es de la escuela profética. Estamos analizando ahí todos los dones, pero por eso es de que va de la mano con también este podcast, este video donde vamos viendo todos los frutos, y necesitamos los dones y los frutos. Y así como podemos tener el don de hablar en lenguas, pues tener el don de dominarnos, Amén. ¿verdad? Así como tenemos el don de orar por los enfermos, también tener el dominio propio para abstenernos de comer alimentos que nos van a enfermar. ¿Sí me explico? Entonces, está muy fuerte esto. ¿Por qué? Porque el dominio propio ya viene a un nivel donde realmente se está exteriorizando lo que soy por dentro. Es decir, yo soy lo que soy por dentro, y si no tengo dominio propio, yo soy explosivo, yo soy... me dejo ir con la primera, yo actúo mal, tengo malas emociones, malos pensamientos, no puedo dominar todo eso. Entonces definitivamente de que no estoy desarrollando este fruto, y lo necesitamos desarrollar sí o sí. Sí, y es bien tremendo, porque al uno no tener ese dominio propio, esa templanza, muchas veces hiere a los que están alrededor, ¿verdad? Y eso es lo que anda buscando el enemigo, anda tratando de dividir, a matar y destruir, dice la palabra. Entonces hay que pedirle al Señor, ¿verdad?, que Él desarrolle ese fruto en nosotros. Lo necesitamos para poder, ahí sí que, ser mejores personas, ser mejores hijos, ser mejores en todo, ¿verdad? En todo, porque sí, la verdad es de que muchas veces hay situaciones donde se salen del control, y ahí es donde le tenemos que pedir al Señor que nos dé esa templanza para no explotar, para no ser de temperamento así volátil, ¿verdad? Donde, ¡fum!, no, es que aquí, sino que tengamos esa quietud, ese dominio propio. Y como digo, ¿verdad? Al final del día, esto no es que, y aquí dice este concepto, diariamente
diariamente. Imagínate cuántas veces en el día, no llega el enemigo tratando de quitarte esa templanza, pero conforme lo vamos practicando, se nos hace hábito. Y la vez pasada nos enseñabas que un hábito se logra agarrar en 21 días. ¿Verdad? Entonces yo creo que si en algún momento le pedimos al Espíritu Santo que sea Él el que desarrolle, que habite en nosotros y que desarrolle este fruto del Espíritu, lo vamos a lograr. Vamos a lograr. Es que el Espíritu Santo, ¿verdad? Que está habitando en nosotros nos ayuda a poder desarrollarlo. Nosotros tenemos que tener toda la disposición para desarrollar este fruto, pedirle ayuda a Él y desarrollarlo. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con muchas cosas que se nos pueden venir, ¿verdad? Porque el dominio propio es el que nos va a ayudar a poder abstenernos de hacer, de ver, de pensar, de sentir. Mira qué tremendo. Es una especie de cobertura. Sí. Por eso es de que siempre en algún momento cuando tengo la oportunidad les explico de que uno puede guardarse, desarrollar dominio propio y no reaccionar ante una mala actitud de alguien más, entendiendo y sabiendo de que si tú me dañas a mí, es porque tú estás dañada, ¿verdad? Si yo te daño a ti, es porque yo estoy dañado. Entonces, si haya, pero digo así, pero no es que voy a dejarme dañar, sino que si tú me quieres dañar es porque yo tengo que entender que tú estás dañada y que no has sanado todavía. Entonces no me va a afectar, sino que al contrario, ¿en qué más puedo hacer para ayudarte? Porque entiendo de que si estás reaccionando de esa forma es porque estás dañada todavía de alguna forma. Y ahí uno se cubre, uno puede dominarse y reaccionar de una manera diferente en lugar de guardar rencor, resentimiento, odio, amargarse, enojarse, pelearse, distanciarse. Tenemos que aprender eso, no guardar nada en el corazón. ¿Verdad? Y fíjate que sí, hay veces que cuando viene ese resentimiento es porque la persona está mal, no ha sanado de algo y la otra persona ni en cuenta, porque es uno muchas veces el que no está bien. La situación aquí, lo difícil es el poder reconocerlo. Uh-huh. El poder reconocer, yo necesito ayuda, yo soy la que estoy mal. Porque muchas veces uno no reconoce y al uno no reconocer, aunque lo ministren, aunque te hablen y te bendigan, aunque te oren por ti, pero si uno está mal y uno no reconoce, uno anda viendo las fallas de todos, aparentemente son todos los que te dañan, pero no, es uno el que está dañado y por lo mismo no puede uno recibir tal vez esa ayuda, ¿verdad? Creo que lo que estás diciendo es el estartazo para aprender o empezar a desarrollar el dominio propio. Uh-huh. Y es reconocer, yo necesito ayuda, yo estoy mal, yo sé que estas cosas las tengo que cambiar. Cuando uno empieza a reconocer, entonces uno puede empezar a dominarse y decir, no, es que esto una vez me afectó, voy a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando lo hice me afectó. O yo estoy mal, pero yo necesito cambiar mi manera de actuar también. Entonces, ahí es el inicio para poder desarrollar dominio propio en nosotros. Entonces, ahora hay algo muy importante y es la bendición de que el Señor no solo te dice, desarrolla dominio propio y ya, sino que al contrario, nos habilita, es fruto del Espíritu Amén. Santo. Y segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el dominio propio es un espíritu en nosotros. Entonces nosotros tenemos que saber de que sí se puede, como dicen los hermanos mexicanos, sí se puede. Entonces, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Entonces lo contrario al amor, al poder y al dominio propio es la cobardía. Entonces, ser cobarde es cuando uno, ¿cómo les explico esto? Miren, pues, si yo digo no a algo, no es que sea cobarde, sino que tengo dominio propio. Y eso es lo contrario a verdaderamente ser cobarde, ¿verdad? Entonces, ser cobarde es hacerlo por miedo al qué dirán, miedo a que, pues, esto, el otro. No, el dominio propio es decir no porque yo sé que me va a afectar a la larga. Sí, pero esto, que el otro, que no me importa, tengo dominio propio, no lo voy a hacer, punto. ¿Por qué? Porque eso no es ser cobarde, es tener dominio propio. Y confundimos muchas veces el dominio propio con cobardía. Y por eso es de que aquí Pablo en 2 Timoteo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
que es lo contrario, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que cuando tú dices no a algo porque sabes que te puede llegar a afectar, a convertirse en un vicio, a dañarte, tienes dominio propio, no eres cobarde. Así que eso espero que lo agarres y lo anotes ahí en grande. Qué lindo poder entenderlo de esa manera en la palabra, ¿verdad? Porque fíjate que vuelvo y repito, esto es como una adicción. Muchas veces solo miramos las adicciones, ¿verdad? Que tal vez de cocaína, de drogas, de cosas así, lo sexual. Pornografía. Ajá, pero mira esto, el dominio propio es algo donde, como tú decías, ¿verdad? Es algo donde tenemos que estar diciendo, ok, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y ese es realmente el dominio propio. Y muchas veces para poder comenzar en eso, ahí sí que necesitamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como dice acá, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y nosotros también en la palabra nos habla mucho de poder, que tenemos poder y autoridad, pero acá nos dice... Esa palabra es dunamis. Ahí. Ajá, dunamis. Y el dunamis es algo poderoso, es algo que te mantiene. Entonces ahí es donde debemos de ver realmente a través de la palabra, como tú decías, sí lo podemos lograr, sí podemos decir, tal vez antes habíamos sido un poco inestables, ¿verdad? De decir, hoy sí, como cuando estamos en el ayuno, ¿verdad? Estamos ayunando tal vez de no café, es una adicción y al principio te da dolor de cabeza. Te la tiro. Te cuesta, hasta que estaba un cafecito. Lo saboreas y todo, pero pues llega un momento donde se van pasando los días y como que te vas desintoxicando de esa cafeína, ¿verdad? Entonces también así es esto. Llega un momento donde ese poder, ese dominio propio llega a tu vida y es el que te hace salir adelante, porque aquí dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Van de la mano, ¿verdad? Ajá. El poder, el amor y el dominio propio, porque ese dunamis, ese poder que viene a través del espíritu y ese amor hace que puedas desarrollar dominio, porque si tenés amor hacia Dios, vas a dominarte, ¿verdad? Y ese poder actuando en tu vida a través del Espíritu Santo te hace poder hacer, tomar esas decisiones. Entonces se desarrolla el dominio propio. Van de la mano. Si yo tengo amor hacia Dios y si yo tengo amor hacia mí mismo, yo voy a dejar de practicar o de hacer algo que no me conviene. ¿Por qué? Porque empiezo a desarrollar dominio propio, pero es porque tengo también el amor. Es clave esas tres palabras porque van de la mano: poder, amor y dominio propio. Y es que fíjate que no hemos entendido, porque en la palabra está de que nosotros no somos dueños de nosotros, sino dice la palabra de Dios textual, literal, dice que Él es nuestro dueño. Que Él es nuestro dueño, pero nosotros no entendemos eso. Claro. Y claro, Él nos da la libertad de poder, ahí sí que escoger lo bueno o lo malo. Él nos da la libertad de poder hacerlo. Y nosotros podemos realmente agarrar lo bueno, ¿verdad? Y desechar lo malo. Claro. Pero ahí es donde tenemos que desarrollar ese dominio propio para poder entender realmente de que teniendo ese dominio propio vamos a poder ser, vamos a poder vivir de una mejor manera, vamos a poder disfrutar de una mejor manera la vida. Hermana Miriam dice, 2 Corintios 10:5, si lo quieres abrir, dice: mi hermana Marlene, se toma valor saber que algo no le conviene y no hacerlo. Sí, valor. Ahí es donde, sí, 2 Corintios 10:5, ahí es donde hermana Marlene aporta: se toma valor saber que algo no le conviene y no hacerlo. Ahí es donde va el poder
el amor y el dominio propio, ¿verdad? Ese valor es el poder del Espíritu en nosotros. Si no, no lo pudiéramos hacer. Muchas gracias. Mi hermana Fide, bendiciones. Dice, sí, claro, es por dentro, en el interior. Si no hay sanidad, no se puede dar lo que no tiene. Entonces, definitivamente, el dominio propio inicia dentro de uno cuando uno puede abstenerse de pensamientos, emociones y acciones, ¿verdad? Gracias. Ahí están aportando. Muchas gracias y saludos. Mandan varios saludos. Gracias. Esto está buenísimo. Y mi hermana Miriam nos decía 2 Corintios 10:5, donde dice, destruyamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevemos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. NBI, versión NBI. Exacto, ¿verdad? Porque estábamos hablando de que dominio es tener cuidado de lo que pensamos. Entonces hay que tener dominio para agarrar esos pensamientos y llevarlos cautivos a la mente de Cristo. Y es muy, muy valioso esa aportación también, mi hermana Miriam. Muchas gracias. Entonces, este versículo nos deja mucha riqueza, mucho para poder para desarrollarlo, para poder seguir estudiándolo, porque sería bonito agarrar los tres juntos, ¿verdad? El poder, el amor y el dominio propio. Así que ahí le dejamos este primer versículo. Nos vamos al siguiente versículo porque me parece sumamente importante también, y es este. Proverbios 16:32. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio. Y aquí es donde viene, mira. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Más vale. ¿Qué es más valioso? Según la Biblia, que tengas control propio, dominio propio, o que seas un conquistador en unas ciudades. Ese mismo pasaje, ahorita se lo leí en la Nueva Traducción Viviente. Cuando lo encontramos en la versión TLA, dice, si lo lees, pastora, por favor, en la TLA. Dice, más vale ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Aquí dice dominar a los demás. En la versión Nueva Traducción Viviente decía que es más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y en la TLA vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. O sea, hay gente que puede dominar a otros, pero no se puede dominar él. Bueno, pongamos nosotros de ejemplo, ¿verdad? A veces nosotros queremos dominar a las personas y no nos dominamos ni nosotros mismos. Entonces, eso no tiene mucho peso, ¿verdad? Pero cuando uno se puede dominar uno mismo, entonces puede ayudar a otros, ¿verdad? No tanto dominar para enseñorearse, sino para poder ministrar algo, guiarlos, bendecirlos, ¿verdad? Pero es bien importante que leamos eso. ¿Qué es lo que tiene más valor? Ponerlo en una balanza. ¿Tiene más valor que yo me domine o tiene más valor que yo conquiste y que me digan el conquistador o que me digan el que se puede dominar? Y eso no lo sabe la gente, uno lo sabe, ¿verdad? Por eso tiene más valor. Amén. Ahí sí que la palabra nos llega directo, ¿verdad? Porque de nada serviría el poder hacer tanto afuera si al final, ¿qué le vas a dar tú a Dios? Cuando llegues delante de Dios, les vas a decir, Padre, aquí te entrego todo. Eso está grueso. Imagínate en el caso de nosotros, que tenemos ese llamado. Le vas a decir al Señor, Señor, aquí está tu amada. Pero ¿cómo? Ok, va. Aquí está tu amada, Señor, pero ¿cómo estoy mírate yo? Tú, por favor. Me miro yo. Ok. Va, yo me miro. Imagínate yo toda hecha a pedazos claro. y me va a decir el Señor, apártate de mí porque no te conozco. No te pudiste dominar. Querías que los demás hicieran y los llevaste para que estuvieran bien, pero te descuidaste de ti. Qué tremendo, ¿verdad? Ahí sí que yo creo que al uno entender esto de dominarse uno mismo, yo creo que ahí es donde viene el Señor a desarrollar eso y a través del ejemplo que uno pueda dar, va a alcanzar esas ciudades, va a alcanzar los demás. Exacto. Lo primero es uno. Fíjate que lo que tú estabas diciendo, hay un pasaje en la Biblia tan poderoso que no lo hubiéramos puesto, porque dice Pablo, ¿de qué me sirve ganar el mundo si perdiera mi alma, verdad? Entonces uno puede encargarse de querer ganar a todo el mundo, pero uno no puede dominar el alma.
Porque dice, ¿y si yo pierdo mi alma? ¿De qué sirve si perdiese mi alma? Entonces, ahí es donde entran pensamientos y emociones. ¿Cómo vamos a querer hacer tanto cuando ni nosotros no nos hemos podido dominar? Es bien importante eso. Es de como poner en los salmos se le llama cela, un silencio, un espacio de tiempo para meditar y pensar lo que acabas de leer. Ese es un celaj en los salmos. Es como poner un celaj ahorita. Hagamos un espacio, un tiempo. Meditemos después de esto, de que estamos analizando ahorita. Y si yo soy pastor, ¿verdad? Yo profetizo, yo hago esto, pero para que otros vengan y se salven, pero yo me puedo dominar, pero yo qué estoy haciendo, pero yo cómo estoy por dentro, porque yo necesito verdaderamente también dominarme. Y aquí es donde eso viene a confrontarlo a uno. No creas, es algo muy confrontativo. Si verdaderamente nos exponemos a la palabra, esto es muy confrontativo. Amén. Porque te está diciendo, domínate tú antes de que querrás que te digan gran conquistador. Domínate tú antes de querer dominar a otro, ¿verdad? Entonces está fuerte esto, pero necesario para poder crecer y desarrollarse. Ahorita te doy la palabra solo para que no se me olvide. Tú decías también algo. Dios viene a pedir, Dios viene a recibir. Dios, ¿qué nos va qué es lo que Dios va a recibir de nosotros? Y es que la Biblia dice en el libro de Cantares, venga mi amado a su huerto y coma de sus frutos. Entonces, ¿qué frutos estamos desarrollando? El fruto del dominio propio es uno. Entonces, cuando el Señor viene a pedirnos cuentas, nosotros debemos de darle a Él los frutos que desarrollamos. Fíjate, eso es lo que nosotros vamos a dar. Incluso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, eso está muy fuerte. Y cuando fue con la higuera, y la higuera solo aparentaba con las hojas y no tenía higos, dice que maldijo la higuera y se secó porque no tenía fruto. Entonces, el desarrollar los frutos es sumamente hiper, ultra, macro, hiper, plus, mega, super, hiper importantísimo. Por eso, es el dominio propio. Sí. No es dominar a los demás. En ti, ¿no? Sí, claro, la obra, gloria a Dios, estamos trabajando juntos y estamos aquí, somos un matrimonio, una pareja y gloria a Dios por eso, pero al final del día tú vas a entregar cuentas por tu alma y yo por la mía. Claro. Entonces es algo propio, el dominio propio es de uno. No es de que, ok, como yo soy de esta manera, pero como tú eres así, entonces ahí sí, claro, nos complementamos en muchas cosas, pero ya en el momento de ser cada quien es algo propio, es algo de uno. Amén. Y ahí es donde tenemos que, si meditamos cada pasaje que hemos visto ahorita, miramos de que se mira, lo estamos haciendo algo práctico, pero algo tan poderoso que si lo ponemos en cuenta, lo agarramos y le pedimos al Espíritu Santo que en realidad se pueda desarrollar ese dominio propio. Si nosotros nos conquistamos, vamos a poder avanzar, vamos a poder disfrutar de una manera diferente, porque decías una cita del mismo huerto de nuestros frutos. ¿Cómo era? Sí, venga mi amado a su huerto y coma de los frutos, en el libro de Cantares. Entonces la amada, que es la iglesia, le está diciendo que venga el amado, que es Cristo, a comer de los frutos del huerto. Entonces lo que el Señor espera de nosotros es los frutos para que Él lo coma. Eso es lo que nosotros le damos. O sea, los placeres que le podemos dar a nuestro amado son los frutos que desarrollamos. Imagínate si nosotros no damos esos buenos frutos, ¿qué es lo que le estamos dando a Dios? Por eso dice la Biblia, cuando llegaron con Él, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hablamos lenguas, que no es malo, pero nunca se desarrollaron frutos. Entonces el Señor dice, apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces no es solo el de que profetice, hable lenguas o predique, sino que con eso lo haga acompañado de los frutos que son mi desarrollo interno, mi vida, mi esencia, mi interior, lo que realmente soy delante de Dios. No es las veces que prediqué en la tierra.
Lo que yo soy delante de Dios no es a cuántos les profeticé. Lo que yo soy delante de Dios no es cuántos demonios eché, aunque eso hay que hacerlo, porque es el Espíritu en nos, usándonos. Pero lo que yo soy delante de Dios, soy los frutos que desarrollo. Por eso es que cuando nos ponemos en eso, una vez más, como decías, si nos enseñabas hace tiempo, ojos por dentro. O sea, porque de qué nos sirve querer hacer tanto, pero si realmente nos fijamos en los demás, mejor mirémonos nosotros mismos y pidámosle al Señor que ese dominio propio llegue a nuestras vidas. Amén. Para poder ahí sí que disfrutar y estar seguros de que en aquel día, ya sea que papá venga o que de alguna manera partamos con él, que ese nombre, que mi nombre esté escrito ahí, que yo pueda llegar y decirle, Padre, aquí estoy, he terminado la buena carrera, aquí estoy, porque imagínate si no tanto. Es como, por ejemplo, la Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces la fidelidad es parte de los frutos, ¿no? El ser fiel uno está evidenciando la paciencia. Está evidenciando el amor, porque tú tienes que tener amor para ser fiel en lo poco. Tú tienes que tener paciencia para ser fiel en lo poco. Tú tienes que tener dominio propio para ser fiel en lo poco, porque si no te dominas, lo dejas a medias. Si no tienes amor, lo menosprecias por ser poco. Si no tienes paciencia, te desesperas porque es poco. Entonces, cuando la Biblia dice, en lo poco fuiste fiel, tú llegas delante del Señor y lo que va a ver es tu fidelidad. Entonces, entiendo que en la fidelidad van inmersos todos los frutos del Espíritu, que es lo que te hace mantenerte fiel. Amén, qué lindo de verdad. Eso está Oh bien. my God. Como te decía, se mira tan sencillo, pero está de una manera donde realmente uno es confrontado, uno es desafiado, porque esto es desafiante de verdad. Sí, sí. Esto es algo desafiante y dice la palabra de Dios que Él nos habla a tiempo y aún fuera de tiempo, ¿verdad? Entonces, qué bonito porque Dios nos está hablando y podemos sentarnos aquí, meditar, podemos platicar, podemos verlo de una manera tan fácil, pero a la vez nos confronta, nos desafía a que podamos desarrollar ese dominio propio y que podamos, ahí sí que conquistarnos nosotros mismos, que nosotros podamos realmente reconocer dónde es donde estamos fallando y dónde todavía nos hace falta para poder ahí sí que darle frutos buenos y agradables a Dios. Exacto, entonces hay algo muy importante. Tú has usado mucho una palabra y es lo práctico, pero lo que pasa es de que es esencial, porque lo que es práctico es lo que vivimos todo el tiempo, todos los días. Por ejemplo, nosotros tenemos doctrina básica y la doctrina básica nos hace poner bases sólidas para crecer. Tenemos escatología y la escatología nos hace discernir los tiempos en los que estamos. Pero hay un tipo de mensaje que es devocional como este, que es algo práctico, pero es que eso práctico es lo que también se necesita para desarrollar todo lo que vivimos a diario. Amén. ¿Verdad? El devocional es aquello que me hace vivir, que yo tengo que desarrollar a diario, porque por ejemplo la escatología, o sea, ¿sabes? Tenés conocimiento, la Biblia no lo dice, pero es para poner un ejemplo, ¿no? Tenés conocimiento de quiénes son los dos testigos en Apocalipsis, pero eso va a ser en la tribulación, ¿verdad? Está bueno, es buenísimo, pero el punto es que es lo que se vive práctico todo el tiempo, y esto es el tema, por eso tú siempre decís esa palabra ahorita o la has usado varias veces, es por lo mismo, porque es necesario también lo práctico, lo que vivimos, lo que desarrollamos para poder verdaderamente tener una vida de relación con el Señor, porque es importantísimo. La Biblia dice, acontecerá que si oyes, guardas y pones por obra la palabra del Señor, las bendiciones te alcanzarán. Entonces, la palabra que ponemos por obra en ese momento, la palabra que ponemos por obra.
No, y recordate que creo que era en 1 Corintios algo que decía que esto es algo que tenemos diariamente. Era el concepto. Ajá. ¿Verdad? Entonces no es algo que nos va a pasar dentro de un año, no es algo que estamos viviendo constantemente. O sea, es algo... Es decir, todos los días Sí. estamos nosotros desarrollando los frutos, paciencia, amor. Bueno, empecemos por orden. Todos los días necesitamos desarrollar el amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. El amor ha sido derramado en nuestros corazones. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tus enemigos. El amor. Luego dice paz. Si no tenemos gozo, nos vamos a amargar, nos vamos a enojar, vamos a hacer las cosas mal. Entonces, todos los días desarrollamos frutos. Amor, gozo, paz, paciencia. Mira, ¿qué día no tenemos que tener paciencia? Empezando por los que somos casados. ¡Ay, santo Dios! Paciencia. Un paréntesis ahí, ¿verdad? Al 31 de este mes de marzo tenemos una cena para pareja, tenemos una reunión para parejas. Amén. Bueno, entonces, gracias, pastora, por estar aquí conmigo. Y bueno, por desarrollar paciencia. Sí, por hacerme desarrollar paciencia. Vámonos a Hechos capítulo 24, versículo 25. Me llama la atención Hechos 24, 25 porque lo que Pablo predicaba era dominio propio, fíjate. Dice, pero al disertar Pablo está predicando acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero. Mira cómo Pablo está hablando del juicio venidero, escatología. La justicia, ¿verdad? Un tema que es sumamente práctico. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es práctico. Y del dominio propio. Cómo Pablo agarra una prédica y está disertando de ello. La justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Y dice que Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Entonces, Félix tenía la potestad de soltar a Pablo cuando él estaba preso y lo llamaba. Lo que Félix esperaba es que Pablo le dijera, te voy a dar tanto para que me dejes ir. ¿Y qué si él se ponía a predicar? Mira, qué tremendo. Entonces, cuando él predicaba, le hablaba de tener dominio propio. Y eso ya le decía, bueno, ya, hasta aquí. Andate y te vemos después. Porque ya le hablaba de ser justo. Del juicio que iba a venir, del dominio propio. Entonces, lo que me llama mucho la atención es que dentro de la predicación de Pablo era el tema, el dominio propio. Así como lo enseñó a la iglesia en Gálatas cuando habla de los frutos del Espíritu. Mira qué curioso acá, es bien, porque dice de que él lo llamaba, ¿verdad? Para ver si de repente le decía, déjame, dame tanto para dejarte ir, pero ahí sí que Pablo sabía, ¿verdad? Tenía ese dominio propio para poder, hacer lo contrario y Exacto. más bien mostrar quién era el que estaba con él, quién era el que habitaba en él. Exacto. Aunque no era fácil a lo mejor estar encarcelado y injustamente, porque realmente era injusto. Sí. Era injusto que él estaba ahí, pero él sabía que había un propósito. Entonces cuando uno camina con ese dominio propio, desarrolla ese dominio propio, sabe uno de que está en el propósito, ¿verdad? Porque muchas veces al no tener dominio propio te hace salirte del propósito, porque imagínate si acá Pablo hubiera dicho, ok, puedo hacer esto, ¿verdad? Puedo darle el dinero y salirme. No se hubiera cumplido lo que pasó ahí en ese lugar que se abrieron las cárceles y todo, ¿verdad? Claro, él en este momento no es ese que tú dices con Pedro y Silas, pero con Pablo y Silas, perdón, pero aquí Pablo estamos en Hechos 24, pero está predicando. Sí, y está cumpliendo el propósito. Ajá. Entonces, a eso es lo que iba, ¿no? Que está cumpliendo el propósito.
Pero lo que me llamaba mucho la atención era que él hablaba de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y les predicaba y es algo sorprendente. Así que en algún momento uno puede decir, pues que este tema es muy confrontativo, este tema pues no es, ¿verdad? Pero no es lo que a ti te guste, vas a predicar, no es lo que a ti te llame la atención, es lo que Dios quiere hablarnos. Y era lo que él hablaba, hablaba del juicio venidero. Bueno, entonces vamos a ir finalizando porque se necesita mucho. Ay, pero ¿cómo? Terminemos en 2 versículos más. Amén. Dale tú a este y yo le doy al otro. Ok. Primera de Corintios 7:9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense. Recordate que la palabra en el griego, dominio propio, es continencia también. Ajá. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Y pues eso es en la sexualidad, claro, ¿verdad? Entonces, es bien, para tocar este tema es bien amplio, porque sí, cuando uno no está casado y de repente anda ahí de noviecito, ¿verdad? Hay que tener dominio propio. Dice la palabra de Dios que somos templo y morada del Espíritu Santo y pues sí tenemos que pedirle al Señor que el Señor nos dé ese dominio propio para no hacer cosas malas ni pasar allá. Y si no, pues, cásense. Es que la sexualidad es el regalo de Dios para el matrimonio. Entonces, si se practica antes del casamiento, pues te estás agarrando el regalo antes de casarte, ¿va? Sí. Pero el punto acá es que hay que tener dominio propio en la sexualidad. Así como también Pablo tuvo dominio propio en las finanzas en el versículo anterior, donde le querían que él sobornara, pero él no sobornó. Tuvo dominio en las finanzas, tuvo dominio para no sobornar. Ahora aquí vemos de que en la sexualidad se necesita tener también el dominio propio, definitivamente. Entonces hay que ponerle mucha atención a ese fruto que necesitamos desarrollar todos. Sí, ahí sí que de aquí nos podríamos ampliar un montón porque sí es algo bien tremendo. Pues ya empezaríamos a hablar sobre el tema de la sexualidad, sí, más que todo sobre la fornicación, ¿verdad? Ajá, pero sí hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Que el Señor, porque podríamos verlo cuando pues alguien es soltero y también en el matrimonio, claro, ¿verdad? Entonces sí es algo bien extenso. Sí, solo que como aquí Pablo dice, pero si no tienen el don de continencia, cásense, entonces sí se refiere a solteros, ¿verdad? Ajá. Tenés razón. Ahora, para terminar y cerrar este podcast, este video, quisiéramos leer 2 de Pedro 1:5 para terminar, donde dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Me gustaría ver cómo viene una especie de cadenita donde podés tener conocimiento, mucho conocimiento, pero si no tenés dominio propio, estás falto. Sí. Estoy falto, dije que me iba a ver yo. Estoy falto. Entonces sí, tengo que tener conocimiento, pero el conocimiento le tengo que agregar dominio propio. Entonces cuando Pedro escribe esta carta dice que le agreguemos, aleluya, miren esto, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud. Aquí tendríamos que hablar de cada uno, pero nos vamos a enfocar solo en el dominio propio, ¿verdad? Pero a la fe virtud, le agregas a la fe virtud, a la virtud le agregas conocimiento. Puedes tener virtud, pero sin conocimiento estás falto. Entonces agrégale. Puedes tener fe, pero no ser virtuoso. Entonces te hace falta. Entonces fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Pero ahora agrega dominio propio. Porque si no tienes dominio propio, aunque conozcas mucho, puedes fallar. Sí. Agrégale dominio propio. Al dominio propio, agrégale paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto natural. Y al afecto natural, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que este es un discipulado para agarrar ahora la virtud, agarrar el conocimiento, agarrar ¿qué no hemos dado? La piedad, santo, el afecto fraternal, ¿verdad? Pero van de la mano. Así que
agreguémosle al dominio propio paciencia y agreguémosle al conocimiento dominio propio. Agreguemos todos estos ingredientes. Entonces lo que hice fue una pirámide, ¿verdad? Que agreguemos al amor afecto natural, al afecto natural piedad, a la piedad paciencia, a la paciencia dominio propio, a la paciencia conocimiento, conocimiento dominio propio, fe, virtud y fe. Ya me hice bolas. Amén. Es amor, afecto fraternal, Ajá. piedad, paciencia, dominio propio, conocimiento, virtud y fe. Amén. Pero ahí sí que no hay imposible, no hay nada imposible para Dios, siempre y cuando, como les decía anteriormente, que reconozcamos, que cada uno reconozcamos que realmente nos hace falta desarrollar ese fruto y pidámosle al Señor porque para Él no hay nada imposible. Y yo creo que este es el momento donde el Padre a través de su palabra nos deja bien claro qué es lo que estamos, de qué estamos faltos, de qué estamos necesitados y cómo lo podemos hacer. Porque a través de este podcast, de esta plática, podemos entender de qué es lo que, si nos está haciendo falta y cómo lo podemos lograr. Y yo creo que para mí, de verdad es muy lindo poder estar acá, poder sentarme a meditar la palabra y poder reconocer que realmente estoy necesitada y que sí lo puedo lograr ese dominio propio y que de esa manera voy a estar entregándole frutos agradables a papá. Amén. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro podcast, nuestro video, Como dice Janita, aplausos. Así que muchas gracias por estar ahí conectados, gracias por compartir el video, gracias por ser parte de este discipulado, nos edificamos mutuamente. Amén. Es muy edificante poder sentarnos a meditar en la palabra y poder crecer cada día y poder poner un granito de arena a través de este podcast, este video y que ustedes puedan ser también edificados juntamente con nosotros. Así Amén. que nos despedimos, muchas gracias. Recuérdense que en Pan, Mosto y Aceite Pamdel, el día miércoles tenemos nuestra doctrina básica, Amén. intercesión y nuestra escuela profética. La escuela profética ahorita entramos a lo que son los sueños, las visiones. Preciosos. Así que los sueños parte 2 este miércoles. El día viernes tenemos una fiesta, el domingo también. Y si usted quiere más información, métase a la página Centro Cristiano Pan, Mosto y Aceite en Facebook y ahí está toda la publicidad de lo que estamos celebrando a nuestro buen Dios en cada servicio y en todas las actividades que tenemos, porque tenemos una fiesta para jóvenes este sábado, tenemos el Amén. Viernes 24 Amén. para niños, tenemos el 31 una reunión solo para matrimonios y ahí estamos sirviendo al cuerpo de Cristo, somos servidores de Dios para ministrar el cuerpo de Cristo, así que estamos acá para servirles. Amén. Comparta este video, lo puede ver en YouTube, en Facebook y en Spotify, es PMA Podcast en Ajá. Spotify para que usted pueda escucharlo si usted tal vez está TikTok, en el ¿vale? gimnasio, ¿verdad? No, en TikTok hace falta que pongan los videos ahí, los de producción ya van a ponerlos también unos cortos o unos reels también. Despiértate. Pero ahorita está en Amén. YouTube en unos minutos, acá en Facebook Live, donde estamos ahorita, y en el Spotify para que usted pueda escucharnos. Así que nos despedimos, bendiciones, hasta la próxima. El Señor les bendiga y que tengan una feliz noche. Aleluya. A seguir cantando. Aleluya, bendiciones.